de castellano y buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tertulia virtual organizada por el IES Jaime II de Alicante. Es una de las actividades que se incluye en el proyecto educativo intercultural Erasmus+, Genio, Ingenio, el descubrimiento de la identidad, en colaboración con otros centros educativos europeos, JARRE de Italia, el centro se llama Leonardo Científico Lingüístico, Miguel de Cervantes de Sofía, Bulgaria, y el cuarto Liceum Okol Nostalzake, creo que lo he dicho bien, de Rzeszów, de Polonia. Tenemos el gusto de tener en nuestra tertulia dedicada a la novela La cena secreta a nada más y nada menos que a su autor. Agradecerle de antemano su generosidad y disposición. Desde el primer momento, no ha dudado un momento en colaborar con nosotros y se lo agradecemos porque nos consta que está muy atareado de celebraciones. Este año celebra el 30 aniversario de La Dama Azul, de la publicación, y está metido en la vorágine de su nuevo libro El misterio de Pandora, y otras celebraciones, aparte de que está haciendo los audiolibros también, y etc. Entonces se le agradecemos que invierta un tiempo, de su preciado tiempo con nosotros. Javier Sierra, todos lo conocemos, pero bueno, es ensayista, autor de fama, periodista, columnista, etc. Sus orígenes podrían definirse como el investigador que escribe, que transmite, que comunica. Ya con 12 años conduce un programa de radio en Aragón. A los 18 es cofundador de la revista Año Cero, en la que no ha dejado de publicar. Y después es director de programas de televisión como Otra Dimensión, El Otro Lado de la Realidad, además de ser colaborador asiduo de Cuarto Milenio. Desde 2017 dirige y presenta Otros Mundos con el lema del poeta francés Paul Éluard: hay otros mundos, pero solo en este. Divertente. Hola. No, te lo sto lasciando qua. Hola. No, chi lo sente? Grazie, avete l'audio attivato. Oigo micrófonos abiertos. Esto es en cuanto, como decíamos, cerrad los micrófonos, por favor. Hola. Hola. Ragazzi, staccate il microfono. ¿Podéis cerrar los micrófonos, por favor? Staccalo. Esto es en cuanto a su faceta de investigador que escribe, pero ha destacado también notablemente como escritor que investiga, tratando de aclarar el misterio con potentes, fuertes y enigmáticas historias que nos descubren esos otros mundos de los que hablábamos, como es el libro que vamos a tratar hoy, La Última Cena. Pero posee también libros magistrales como La Dama Azul, del que se cumplen 30 años, como he nombrado, de su publicación, que a mí personalmente me atrapó desde la primera página. Otros libros, Las Puertas Templarias, El Fuego Invisible, Premio Planeta en el 2017, El Secreto Egipcio de Napoleón, El Maestro del Prado, desde que lo leí, cuando voy al Prado lo veo de otra forma, veo los cuadros de otra forma, y muchos más, hasta llegar a su último libro publicado, El Mensaje de Pandora. Lo publicó el año pasado, con un mensaje tranquilizador, muy necesario en estos días, sobre todo lo que estamos viviendo y sufriendo con la pandemia. Centrándonos en el libro que hoy nos reúne, aunque sea de manera virtual, La Cena Secreta, hay que destacar que fue finalista del tercer premio novela de nuestra ciudad de Torrevieja, premio Arias Montano, y con ella también alcanzó uno de los primeros puestos de los libros más vendidos en Estados Unidos. Lista elaborada por el New York Times, que se acaban de cumplir también 15 años de ello. Ha sido traducido, según él nos ha contado, a más de 44 idiomas y leído por millones de personas. El libro que hemos leído transcurre en la época en el año 1497, época del Papa español y simoníaco, me encanta esa palabra, Alejandro VI. Está ambientada en el Milán de Ludovico Sforza, il Moro,
en el monasterio dominico de Santa María delle Grazie. Ahí, en ese monasterio, un carismático y peculiar artista llamado Leonardo da Vinci y su obra despiertan recelos entre algunos de los monjes. Fray Agustín Leire, representante de una orden secreta de información de la Inquisición de Roma y experto en descifrar enigmas, acude allí para esclarecer qué misteriosos mensajes se esconden en la pintura de la Última Cena en el mural del refectorio de dicho convento. A medida que avanza el relato, el autor nos descubre los símbolos y mensajes ocultos de esta representación y qué relación guardan con una rama herética del cristianismo que ya creían extinguida, los cátaros, que se oponía a la Iglesia ortodoxa de Pedro, la del Papa de Roma, llena de ritos, oropeles y ostentación. Esta rama herética está a favor de un modelo cristiano más puro, primigenio y espiritual. Bueno, pues si queréis, abrimos la tertulia. Muy bien. Bueno, pues Teresa, muchas gracias por tus palabras y por presentarme ante todos los alumnos y amigos que nos hemos reunido hoy aquí, tanto de España como de Italia, Polonia y Bulgaria. A mí me ha gustado mucho la invitación que me habéis hecho, porque en todos estos países están publicados mis libros y, por supuesto, La Cena Secreta también. Y es una oportunidad para alguien que escribe muy bonita, porque me permite contaros, casi como si fuera una confidencia, qué es lo que hay detrás de la construcción de una novela como La Cena Secreta. Tú lo has dicho muy bien, Teresa. La Cena Secreta es una novela histórica, se ambienta en 1497, es efectivamente ese periodo de la historia de Italia tan intenso en el que los estados pontificios estaban casi al borde de la guerra con el moro, y es un momento en el que, relumbra con mucha fuerza Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci acude a la corte de Milán, a la corte de los Sforza, en principio no como pintor, sino, como inventor, como ideólogo de máquinas de guerra. Algunos dicen incluso que como cocinero, porque él tenía algunas ideas revolucionarias para la cocina. Es un personaje, Da Vinci, muy transversal, muy rico. Termina finalmente haciendo escenografías, decorados para fiestas del moro en un tipo de arte que es el arte efímero, un arte del que apenas nos ha llegado información. Pero el moro, viendo también las extraordinarias habilidades que tiene Leonardo da Vinci, le encarga algo muy especial, ¿no? Le pide que se dirija al convento de Santa María delle Grazie, que es el convento de los dominicos de Milán, donde él quiere establecer las tumbas de sus antepasados y la suya, ¿no? Quiere convertirlo en el mausoleo de los Sforza y quiere que esté decorado por los mejores artistas. Así que le encargan a Leonardo da Vinci que pinte nada más y nada menos que su Última Cena. Quiero que empecemos a mirarlo con las imágenes, ¿no? La Última Cena es un mural de unos 10 metros de ancho por otros 3 metros y pico de alto. Está sobre una de las paredes del comedor de los dominicos en Santa María delle Grazie y es lo que en español decimos un trampantojo. Es decir, está pintado de manera que da la sensación de que la propia estancia que lo contiene se prolonga dentro de la pintura. La mesa que está ahí colocada tiene el mismo tipo de vajilla, de mantelería, de cubiertos que tenían los monjes en la época de Leonardo, en la época en la que está pintado. Y daba la sensación a aquellos dominicos que entraban al comedor de tener a Jesús y a los 12 apóstoles sentados con ellos, ¿no? Desde ese punto de vista es casi un efecto especial, ¿no?, de aquel tiempo. Ahora bien, y esto es muy importante, esta obra, que hoy está restaurada, de hecho pasó por un proceso de restauración de 20 años, que se hicieron eternos, ¿no?, en que este recinto estuvo cerrado al público.
esta obra no ha estado siempre así. Es más, te diría, o os diría, que casi siempre ha estado deteriorada. Leonardo la pinta en 1497 y al poco tiempo empieza a sufrir toda clase de avatares, ¿no? En 1500, unas inundaciones, en fin, sumergen buena parte del centro de Milán, llegan hasta casi 1,5 metros de altura, llegan a tocar las aguas toda la base de la pintura y empieza la pintura a caerse, a descascarillarse, ¿no? A venirse abajo. La tienen que repintar. En 1796 los franceses invaden el norte de Italia y las tropas de Napoleón utilizan la pintura de la Última Cena para hacer puntería con sus fusiles. Os podéis imaginar, en fin, en la restauración de 1977 se sacan todavía proyectiles de plomo de los franceses de la pared de la pintura de la Última Cena. Hay más inundaciones, pero lo más trágico llega con la Segunda Guerra Mundial. Los aliados empiezan a bombardear el norte de Italia, todas las posiciones ocupadas, en fin, por los alemanes, y los milaneses, preocupados por la Última Cena, colocan sacos terreros, como veis en la foto, para proteger esa pintura, ¿no? Bueno, el 14 de agosto de 1943, una bomba cae justo en el claustro del convento de Santa María delle Grazie y lo revienta por dentro. Estas son fotos de los zapadores de Mussolini, hechas una semana después de la bomba, ¿no? La bomba acaba con buena parte del claustro antiguo, de lo que se llama el claustro de los muertos, pero casi como si fuera un milagro, ocurren dos cosas. Una, el abad del convento, esa noche antes del bombardeo, se despierta en sudor y levanta a toda la comunidad y la evacúa del convento porque tiene un mal presentimiento. 2 horas después caen estas bombas, ¿no? El siguiente milagro es que la bomba que revienta el claustro de los muertos deja intacta esa pared que está debajo de un tejadillo al fondo, que es la pared de la Última Cena. Es decir, que se aguanta casi de milagro, ¿no? El resultado, finalmente, es una Última Cena que quedaría más o menos en este estado, ¿no? Un estado muy deteriorado durante varios meses hasta que, en fin, Milán pudo rehacerse de aquellos bombardeos. Tuvo aquella pintura a la intemperie, al aire libre, lo cual deterioró todavía más la pintura. Y esto os lo explico por lo siguiente, porque esta pintura, la Última Cena, se hizo muy famosa a principios del siglo XX, del siglo XXI, perdón, en 2003, 2004, cuando Dan Brown escribió aquella novela tan famosa del Código da Vinci, ¿no? Y él sugirió que uno de los personajes de los 12 que están sentados era María Magdalena. Dijo también que había una mano perdida que sostenía un cuchillo que no pertenecía a nadie. Bueno, todo eso son interpretaciones erróneas porque se hicieron sobre esta versión de la Última Cena, la versión deteriorada. Durante 20 años se trabajó en la restauración y el cambio fue muy notable. De hecho, lo vamos a ver aquí, este es el cambio, ¿no? Bueno, yo lo que quise cuando me puse a escribir La Cena Secreta era que el lector comprendiera la época, el momento en el que se pintó este mural y sobre todo la intencionalidad con la que Leonardo da Vinci pintó este mural. Hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Buscando en información para la novela, tropecé, como no, con una obra que es fundamental para estudiar el Renacimiento, que es esta, son las vidas, es un grueso volumen, las vidas de Giorgio Vasari, ¿no? Giorgio Vasari fue un pintor contemporáneo a Leonardo, amigo de Leonardo, que se dedicó a hacer pequeñas biografías de los principales artistas de aquel tiempo. Y cuando habla de Leonardo da Vinci, dice de él esto que tenéis en la pantalla. Dice que llegó a tener unas concepciones tan heréticas que no se aproximaba a ninguna religión, pues tenía en mucha más estima ser filósofo que cristiano.
Leonardo, por lo tanto, era alguien que no comulgaba con la fe católica tradicional, sino que tenía, en fin, mucha más propensión a leer textos de filósofos antiguos, muchos de ellos precristianos. Vamos a ver, que se me ha ido la... Ahora. Hay algo que llama enseguida la atención de las elecciones de Leonardo a la hora de pintar esta obra. Antes de Leonardo, todas las últimas cenas que se pintaron tenían por objeto rememorar el momento en el que Jesús instaura el sacramento de la Eucaristía. En todas las últimas cenas se ve a Jesús sujetando la sagrada forma, con el cáliz o el grial delante, en ese momento trascendental. Pero Leonardo no quiere pintar eso. Leonardo utiliza como fuente de inspiración una frase que solo está en uno de los evangelios, en el de Juan, que es el más raro de los 4 evangelios, ¿no? Y en ese evangelio Jesús anuncia a los 12 en la última cena que hay un traidor sentado en la mesa. Lo que hace Leonardo es situar a Jesús en el momento en que dice esa frase, generando un revuelo grande entre los 12. Todos se preguntan quién es el traidor. Si esto fuera una cena normal, una última cena normal, sabríamos enseguida dónde está el traidor. A Judas se lo pintaba, como en esta cena de Guirlandaio, al otro lado de la mesa o sin halo de santidad. Aquí, en la última cena de Leonardo, veis que están todos detrás de la mesa como si fueran a hacerse un selfie, ¿no? Todos detrás. Ninguno tiene halo de santidad y, por lo tanto, reconocer a primera vista a Judas, al traidor, se hace complicado. Requiere que el espectador de la cena empiece a buscar por sí mismo al traidor. Yo creo que es eso lo que buscaba Leonardo. Leonardo buscaba crear un acertijo gigante en el que el espectador, primero los dominicos del comedor, que iban todos los días a almorzar allí, pero después también los fieles a los que permitían la entrada, que contemplasen y que buscasen quién era el traidor. A Leonardo le gustaban mucho los juegos, ¿no? El problema está en que cuando uno empieza a ver o a buscar quién es el traidor, empiezan a salir pistas equívocas, ¿no? Por ejemplo, Jesús, que está en el centro, no tiene aureola de santidad, está ahí pintado como un hombre, no como el Mesías. Vemos también que hay un grupo aquí donde está ocurriendo algo. Si os fijáis, hay un personaje que es el que tiene el pelo blanco porque está detrás de este hombre que está en primer plano, que esconde en la parte de atrás un cuchillo y que con la otra mano amenaza al cuello de Juan, el discípulo amado. Ese personaje que tiene un arma escondida podría ser el traidor, pero cuando uno investiga las notas de Leonardo se lleva una gran sorpresa. Y es que ese personaje no es Judas, ese personaje es Pedro. Y decir Pedro en el siglo XV era lo mismo que decir Pedro en el siglo XXI. Pedro es la metáfora del Papa. Es decir, uno de vosotros me traicionará, es Pedro, o parece Pedro, porque es el único que tiene actitud agresiva de los 12, y podría ser el Papa, podría ser Alejandro VI, el Papa Borgia, el Papa español, el Papa que estaba enfrentado con Ludovico Sforza. Luego ahí podríamos tener una primera lectura política de la pintura. Leonardo ha utilizado la última cena para acusar al Papa de traidor al mensaje de Cristo, que era algo que estaba en las conversaciones de aquel tiempo. Claro, cuando Dan Brown se fija en la última cena, se fija en la versión no restaurada y da la sensación de que la mano no pertenece a Pedro, que está ahí perdida, que es una mano olvidada. Bueno, eso es una anécdota, no hay que darle importancia, la mano es de Pedro y es una mano armada, ¿no? Aquí vemos el boceto que hizo Leonardo da Vinci de la mano de Pedro. Es una mano, un brazo perfectamente estudiado para sujetar ese cuchillo que lo oculta, ¿no? en la escena.
Aquí lo tenemos, para que lo veáis más claro. Pero hay otro elemento que es el que a mí me dio la pauta para empezar a construir la novela, ¿no? Ese elemento tiene que ver con el grupo que veis. Bueno, perdón, antes del grupo, antes de llegar a eso os voy a decir otra cosa. Leonardo era un amante de los juegos con imágenes, ¿no? Y hay una cosa que siempre ha llamado mucho la atención, que es este nudo que está en la mesa de la última cena. En la lengua de la época era un vincoli que se parecía mucho terminológicamente, etimológicamente, a Vinci, el nombre del artista. En una época en la que nadie firmaba las obras, es solo Michelangelo el que empieza a firmarlas, Leonardo utilizaba este tipo de trucos para atribuirse la autoría de sus obras, y ese nudo podría ser la firma. Pero lo que verdaderamente me importa es este grupo de aquí. Están situados en un extremo de la mesa y vemos ahí a 3 discípulos que parecen no prestar atención a Jesús, ¿no? Parecen más enredados en su conversación que prestando atención al anuncio que acaba de hacerles Jesús de un traidor. Si lo ampliamos, vemos que el del centro, el discípulo del centro, que es Judas Tadeo, lo sabemos por las propias notas del maestro da Vinci, tiene el rostro del propio Leonardo. Si comparáis esa imagen con el retrato de Leonardo que él se hizo 10 años más tarde y que se conserva en Turín, en la Biblioteca Real de Turín, veréis que los rasgos son esencialmente los mismos. El mismo tipo de nariz, el mismo tipo de boca, la misma frente, los mismos rasgos de los pómulos. Es Leonardo, ¿no? Leonardo se pinta en la cena como Judas Tadeo, pero atención, dándole la espalda a Jesús. Ahí es donde yo recuerdo la frase de Giorgio Vasari, ¿no? Que tenía más estima ser filósofo que cristiano. Es como si él quisiera atender más las explicaciones de ese otro personaje que está con él. Bueno, vosotros sabéis, por historia del arte, que no es infrecuente que en pinturas corales, donde aparezcan muchos personajes, el artista se autorretratara o retratara a personajes que él conociera. Lo vemos, por ejemplo, en la Escuela de Atenas de Rafael, ¿no? Rafael Sanzio pinta para Julio II en las estancias vaticanas la famosa Escuela de Atenas. En el centro de la Escuela de Atenas están Platón y Aristóteles. Bueno, pues Platón, en esa pintura, es Leonardo. Rafael lo pinta con la cara de Leonardo. Una nueva confirmación de que efectivamente Leonardo tenía más estima la filosofía que la religión cristiana. Pero hay más. Cuando Leonardo hace el boceto de la última cena, se conserva este diseño, este estudio, vemos que hay elementos que cambian. Por ejemplo, ¿veis que Judas estaba pintado al otro lado de la mesa, como en aquella cena de Ghirlandaio que os he enseñado? Su idea original no era hacer un acertijo. Él colocaba a Judas donde la tradición pintaba a Judas en las últimas cenas. Pero en cambio, lo que tenía muy claro es que él quería estar en la última cena dándole la espalda a Jesús. ¿Lo veis? En el lado derecho de la imagen es el segundo personaje. Es la misma cara de un hombre barbudo con rasgos esencialmente leonardianos, ¿no? Ahí lo tenéis. Ahora bien, si Leonardo se autorretrata, una cosa que también puede deducirse es que el resto de personajes de la cena podrían ser retratos de gente que él conociera, admirara o quisiera retratar, ¿no? Hemos visto antes a Pedro ocupando el lugar simbólico de Alejandro VI, ¿no? El papa traidor. Pero ¿quiénes son los demás? Y sobre todo, ¿quiénes son los que acompañan a Leonardo en ese extremo de la mesa? Bueno, durante muchos meses yo estuve trabajando en esta historia, ¿no? Antes de escribir La cena secreta. Y me tropecé con algo que me llamó mucho la atención. Leonardo era muy amigo en aquel tiempo de Marsilio Ficino. Marsilio Ficino fue el hombre que dirigió la academia en Florencia
que fundó Cosme el Viejo, ¿no? Cosme de Medici. Ficino fue el traductor de las obras de Platón al latín. Hasta ese momento, las obras de Platón no eran accesibles a la mayoría de lectores en la Europa occidental y se necesitaba una versión latina de los diálogos de Platón. Y fue Marsilio Ficino quien los tradujo y Leonardo acudía a la casa de Ficino a consultar esas obras e incluso obtuvo una copia que llegó a tener él de los escritos de Platón. Pues bien, en la Academia de Florencia que dirigía Marsilio Ficino, en el patio de la Academia, había un busto de mármol traído de Grecia de Platón. Ese busto de mármol se parece mucho a ese discípulo. Ese discípulo es Simón en la Última Cena. Este es el busto de mármol que estaba en el patio de la Academia, un busto de Silanion, del gran escultor griego. Y por lo tanto, yo deduje que Leonardo ahí estaba prestando figuradamente más atención a Platón que a Jesús, que está en el centro de la composición, del mural, ¿no? En cuanto al otro personaje, que es Marcos en la lista de los apóstoles, Mateo en la lista de los apóstoles, recuerda poderosamente su aspecto de un hombre alto, con el pelo rojizo, ensortijado. Recuerda poderosamente las descripciones que tenemos de Marsilio Ficino. Es decir, el traductor de Platón, junto con su amigo Leonardo da Vinci, están en la escena de la Última Cena prestando más atención al maestro Platón, al filósofo, que a Jesús de Nazaret. Había una segunda lectura, una segunda capa en la historia de la Última Cena. Bueno, a partir de ahí comienza una investigación sobre las fuentes, ¿no?, de las que pudo haber bebido Leonardo. Queda por resolver cómo vamos a encontrar a Judas, ¿no? Cómo vamos a resolver el acertijo de uno de vosotros me traicionará. Y la única manera de resolver este acertijo es acudiendo de nuevo al Evangelio de Juan y también a un texto herético de una comunidad hereje que se había refugiado, perseguida por la Inquisición en esos años en Milán, que es la comunidad de los últimos cátaros. Tanto en el Evangelio de Juan como en los textos cátaros se da una pista para que los discípulos encuentren al traidor. Cuando Jesús anuncia, uno de vosotros me traicionará, Jesús en esos dos textos responde, lo reconoceréis porque será aquel que meta la mano conmigo en el plato. Si os fijáis en la Última Cena, hay solo un discípulo que alarga su mano hacia el mismo plato que Jesús de Nazaret. Ese discípulo es Judas. Y esto está perfectamente representado en ese texto cátaro que se conoce como la Interrogatio Johannis, también conocida por los inquisidores como la cena secreta. De ahí el título de mi novela y de ahí esta aproximación visual a la Última Cena y a sus múltiples capas, ¿no? Bueno, esto es lo que os quería compartir a modo de presentación y de recordatorio. Me han dicho que muchos de vosotros habéis leído la novela, pero bueno, quería refrescaros un poco la base teórica sobre la que se ha construido esta narración, sobre todo para daros pie a una reflexión, y es que es imposible comprender bien las obras de arte si no tenemos en cuenta su contexto, el contexto en el que fueron creadas. En el caso de la Última Cena tenemos una suerte extraordinaria, y es que al ser un mural no se pudo enajenar del espacio, arquitectónico para el que fue concebida. No la tenemos en un museo colgada en una sala fuera de contexto. La Última Cena sigue en la habitación para la que fue concebida y sigue cumpliendo la misma función para la que Leonardo da Vinci la imaginó. No sé si, sobre todo los amigos italianos, pero si habéis tenido la ocasión alguna vez de ir a Milán y contemplar el cenáculo vinciano, ¿no? La Última Cena, pero si alguna vez tenéis esa oportunidad,
no dejéis de reservar vuestra visita al lugar, ¿no? Porque vais a comprender muchas más cosas. Por ejemplo, la luz del cuadro, ¿no? ¿Por qué hay mitad del cuadro que está en sombra y mitad que está iluminado? Bueno, cuando visitéis el lugar, veréis dónde están situadas las ventanas y veréis que Leonardo lo que hizo fue simular la luz del lugar sobre el cuadro o sobre el mural. Si el mural estuviera hoy en un museo o en otro lugar, habríamos perdido por completo ese contexto, esa información, ¿no? Por eso es tan importante que cuando estudiéis arte penséis el lugar y el tiempo en el que fueron concebidas esas obras. Y si os parece, yo creo que os doy paso a vosotros, ¿no? Si queréis formular alguna duda, alguna pregunta, si queréis compartir algo que os haya sugerido la novela, en fin, estoy a vuestra disposición. No te preocupes, tenemos otra nueva sesión. A ver, ¿se conectan ya? Bueno, comenzar. Bienvenidos de nuevo. Es un poco casi un juego de Leonardo lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Es esta persecución por internet, ¿no? No estaba preparado, ¿eh? Nada. Pues nada. A ver, ¿alguien se ha... Venga, chicos. Mira que son sosos. ¿Que no me oye? Voy a tener que nombrar. Recordad que si tenéis que hacer una pregunta tenéis que activar vuestro micrófono. Vale. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pon la cámara, anda, que te veamos. Dani, pon la cámara. Estoy ahora mismo en la torre, así que no puedo poner la cámara porque no tengo cámara. Anda, que sí, venga. No, quería saber qué métodos usaste para informarte sobre todo el tema de los cátaros. Bueno, el tema de los cátaros era un tema que yo seguía desde hacía ya bastante tiempo porque ellos tuvieron fundamentalmente su área de expansión en el sur de Francia y luego tuvieron ramificaciones sobre todo a partir de la cruzada contra los cátaros, ¿no? La cruzada del siglo XII, en fin, que acabó con ellos, en Cataluña y en el norte de Italia. Es decir, que yo había ya recorrido todo eso. Espera, que te mando un nuevo. Sí, pero sabía muy poco de lo que había ocurrido después del asedio de Montsegur, ¿no? En fin, ya en el siglo XIV, cuando ya se acaba con los cátaros. Lo que me encontré fue un estudio bastante profundo de esas últimas comunidades cátaras que se refugiaron en Aragón, por un lado, y por el otro lado en Milán. Y encontré sobre todo el lugar donde estuvieron viviendo los cátaros en Milán, que fue en Concorezzo, que es una localidad muy, muy pegada a la ciudad de Milán, justo ubicada en el camino de acceso que daba a Santa María delle Grazie y donde había una comunidad activa en 1497. A mí lo que me llamó la atención al descubrir esa coincidencia es que Leonardo tenía algunas cosas que lo hacían parecer un cátaro, ¿no? Él, por ejemplo, no comía carne, los cátaros rehuían cualquier tipo de ingesta de carne, porque decían que procedía de las relaciones sexuales de los animales y que por lo tanto eran impuras para ellos. Leonardo vestía de blanco, solía vestir de blanco, y los cátaros, sobre todo los perfectos, ¿no? Que era la parte más, en fin, más espiritual de la comunidad, los guías espirituales de la comunidad iban vestidos de blanco, y empecé a encontrar una serie de paralelismos entre cátaros y el comportamiento de Da Vinci en aquellos años milaneses, y deduje que tenía que haber algún tipo de comunicación. Fue una deducción, no hay un documento donde se hable de que Leonardo tuviera simpatía por el movimiento cátaro, pero tampoco es históricamente inviable, dada la proximidad geográfica por un lado y por el otro la coincidencia de actitudes, ¿no? Una de ellas muy llamativa es que los cátaros rechazaban la cruz como símbolo del cristianismo, ¿no? Ellos decían que la cruz era el instrumento de tortura usado por los romanos para ajusticiar al Mesías y que por lo tanto no podían venerar una cosa así, ¿no? Y Leonardo
nunca pintó una escena de crucifixión. Y esto es raro en un pintor de aquel tiempo que generalmente trabajaba por encargo o bien de la iglesia o bien de la nobleza y que jamás pintara una crucifixión, que era el tema más común en los pintores de aquella época, resulta muy llamativo. Con todos esos indicios, establecí una relación obviamente muy fértil desde el punto de vista literario y lo incorporé en la trama de La cena secreta. Muchas gracias. A ti, Daniel. Sí, ¿alguna pregunta más? Juan ha desaparecido de imagen. A ver, sí, adelante. Quería ir yo. Hay el chat dice, a ver, ¿cuál es el personaje favorito del libro y si se refleja en alguno de ellos? Bueno, el personaje no sé si decir favorito, pero el personaje que conduce toda la trama es un personaje imaginario, es el padre Agustín Leire, es un inquisidor que es enviado a Milán a investigar ciertas cosas raras que están sucediendo en el convento de Santa María delle Grazie, precisamente desde la llegada de Leonardo para pintar la Última Cena. Leonardo está en el convento de Santa María durante al menos 3 años, entre 1495 y 1497. Él no pintó un fresco. Si hubiera sido un fresco, lo hubiera ejecutado de manera mucho más rápida. Él pinta con una técnica nueva, con unos óleos que llama a seco sobre la pared, y eso le hace eternizarse en el proceso de la pintura, ¿no? Bueno, yo ahí imagino que se producen ciertas desavenencias entre Leonardo y la comunidad y llega este inquisidor para investigar qué es lo que está sucediendo. Ese Agustín Leire, que como digo es un personaje imaginario, le tengo especial cariño porque es en el que puedo volcar todas mis inquietudes, ¿no? Se convierte en una especie de Sherlock Holmes, por decirlo de alguna manera, que comienza a estudiar lo que está pasando en el convento. A ver, bueno, el chat está lleno. A ver, por aquí dice, ¿cree que se han desvelado todos los misterios de la Última Cena? No, seguro que no. De hecho, hay una gran carencia de información sobre la Última Cena. Se conservan algunos bocetos de la cena, tanto en Italia como en Gran Bretaña, en la colección de la Reina de Inglaterra, en la colección Windsor, pero faltan muchísimos bocetos. Y luego también hay muchas leyendas en torno a la Última Cena. Algunas de ellas son muy bonitas, ¿no? Hay una leyenda milanesa que dice que Leonardo lo que hizo al principio de la cena fue pintar a Jesús y que para pintar a Jesús recurrió a un muchacho guapo, joven, en fin, de aspecto casi divino para retratar a Jesús de Nazaret, pero que le costaba encontrar a un Judas, ¿no? Y que se pasó más de 3 años buscando a un Judas. Finalmente lo encontró. Lo encontró en un vagabundo, en alguien que estaba tirado en la calle, ¿no? Y se lo llevó a la sala, lo retrató y cuando terminó de retratarlo, aquel vagabundo le dijo: es curioso, maestro, que usted me haya retratado por segunda vez en la cena. Leonardo se queda muy extraño y le pregunta, según esta leyenda, ¿pero cómo que por segunda vez? Y dice, sí, usted me retrató primero como Jesús. Bueno, aquel joven pues terminó teniendo mala vida y terminó convirtiéndose en un vagabundo, según la leyenda, ¿no? Yo esta leyenda no la uso, aunque es muy popular en Milán, no la uso para la novela, pero bueno, daría para hacer desde luego otra aproximación a este mural. A ver, por aquí, les estoy diciendo que hablen ellos, pero bueno, se ve que prefieren escribir. Dice, ¿cuánto tiempo le tomó? A ver, si alguien por ahí se escucha. Yo. ¿Me oye? A ver, a Sandra, venga, Sandra. Era Hola, porque Sandra. realmente me llamó la atención porque cuando enviaron a pintar a Elena solo llevaron a Bernardino Luini y no llevaron a otro, ya que él conocía bastante sobre la familia. Digo, ¿no sería algo peligroso? ¿No pensó en eso, en llevar a alguien más? Mira, Bernardino Luini es un artista del que también se podría escribir una novela, ¿no? Él, como Leonardo, es un personaje que pinta cuadros que no están dentro exactamente de la ortodoxia, ¿no? Por ejemplo, si tienes oportunidad de ir en algún momento al Museo del Prado, allí se conserva en Madrid una Sagrada Familia de Luini, donde están José, María y el niño
con otro niño más, ¿no? Que algunos dicen que es San Giovannino, San Juanito, ¿no? Un Juan pequeñito que está con su primo en ese cuadro, pero que cuando los ves con detalle te darás cuenta de que los dos son gemelos, son idénticos, ¿no? Están sacados del mismo modelo o sacados de una pareja de gemelos, como si Luini insinuara que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Y que la Sagrada Familia no es justo lo que nos dicen los evangelios, sino una familia mucho más amplia. Eran ideas heréticas que circulaban en la época y probablemente cuando llaman a Luini para retratar a Elena, lo que están haciendo es llamar a un artista que estaba en ese tipo de creencias o de lecturas o de secretos, y por eso lo llaman a él. Podrían haber llamado también a Leonardo, pero Leonardo estaba en otros menesteres, ¿no? Y le confía en él el retrato de Elena Crivelli. A ver, ¿alguien más o leo? Yo tengo una pregunta, pero... A ver, Sandra, que te pregunte y luego tú. Vale. Esto realmente me ha parecido interesante y era si cuando escribe un libro sabe cómo va a terminar o va surgiendo y cómo le resulta más difícil, si comenzarlo o terminar la obra. Pues mira, en el caso de la cena secreta sabía cómo iba a terminar, pero a mitad de la novela me arrepentí y dije, por aquí no va la cosa, ¿no? Y de hecho tuve la novela parada varias semanas con un mural de la última cena extendido en mi mesa de trabajo, sin avanzar, ¿no? No había manera de que pudiera avanzar con la historia. Y recuerdo perfectamente una mañana, recién levantado, fresco, ¿no? Bajé al estudio donde estaba trabajando con la cena y al contemplar la cena me dije, pero ¿cómo he podido ser tan torpe si está todo aquí, ¿no? Claro, no quiero reventar, por si hay alguien que no ha leído la novela, cuál es el final, pero el final de la novela tiene que ver con que al final el lector termina leyendo el mensaje que hay en la última cena. Hay un mensaje escrito en la última cena, ¿no? Yo no lo tenía previsto, ese final. Fue después de meses de trabajo con la obra que me di cuenta que Leonardo había jugado conmigo y había escondido ese mensaje escrito, ¿no? Así que, bueno, fue una auténtica sorpresa, la verdad. Y cuando le puse el punto final a la novela, la verdad es que me emocioné, ¿no? Porque de repente tuve la sensación de que, ¿cómo decirlo? Tuve la sensación de, Leonardo, te he pillado, ¿no? He descubierto lo que habías escondido aquí. A ver, hay varias preguntas sobre el mismo tema. Dice, voy a leer la última. Dice, ¿hay días en los que escribir no es divertido y se convierte en una tarea? Sí, es verdad. Hay días en los que escribir no es divertido. De hecho, escribir suele ser difícil. Yo escribo mucho, pero también, permitidme que me invente un verbo, ¿no? También desescribo mucho. Es decir, hay algún momento en el que corrijo, borro, me doy cuenta de que voy por mal camino y tengo que retroceder hasta un lugar en el que me vuelva a sentir confortable. Eso es en lo que empleo la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero fíjate, en los días peores, en los días en los que escribir se convierte en una montaña insalvable, en esos días decido que lo que hay que hacer es leer. Leer es otra forma de escribir, ¿no? Ver cómo otros autores han resuelto otras cosas o cómo se han zafado de ciertas complicaciones, también es muy educativo y enseña. Yo leo más que escribo y creo que seguiré haciéndolo siempre, ¿no? Me gusta aprender, no solo enseñar. A ver, otra por aquí dice, ¿qué mensaje quiere transmitir con este libro? Lo que quiero transmitir es que el arte está un poco en el proemio, ¿no? En la declaración de intenciones que hay al principio de la novela. El arte en el Renacimiento y en la Edad Media no cumplía la misma función que cumple hoy, ¿no? Hoy tenemos unas artes que en muchas ocasiones tienden a ser decorativas, porque los mensajes los transmitimos por otros conductos, ¿no? Tenemos la radio, la televisión, tenemos la palabra impresa, tenemos internet ahora, así que cuando queremos transmitir un mensaje no lo ciframos, no lo codificamos en una obra de arte,
sino que lo volcamos en esos medios. Pero en la Edad Media y el Renacimiento, donde había mucha gente que era analfabeta, el arte cumplía una función transmisora de mensajes y de información. Y algunas veces esa codificación era alucinante. Bebían de algo que yo menciono en la novela, que es lo que se llama el arte de la memoria. El arte de la memoria era la utilización del arte o de la arquitectura para encriptar información. Esto obedece a una época en la que no existía la imprenta. En el mundo clásico se hacía mucho, ¿no? Para tener memoria o recuerdo de muchos conceptos, asociabas los conceptos a lugares arquitectónicos, geográficos, a posiciones de estrellas o a obras de arte, para que cada vez que te enfrentaras a esos elementos, la información que tú le habías asociado volviera a tu cabeza. Es un truco mnemotécnico muy antiguo. Y eso hasta el Renacimiento se aplica. Y lo he encontrado en La Última Cena. Por eso lo que yo quería era recordarle al lector del siglo XXI que los antiguos escribían con la pintura, no solo pintaban. Vale, pues yo creo que con esa respuesta ya has contestado a varias preguntas, porque dicen que por qué elegiste esa obra y no otra de Leonardo da Vinci. Yo creo que les ha quedado claro. Sí, claro. A ver. Primero, fíjate, Juana, primero porque es el mural al que dedicó Leonardo más tiempo, ¿no? Sabemos que él empezó a pintar la batalla de Anghiari en Florencia, pero que al final no la terminó, y Giorgio Vasari, su biógrafo, terminó como pintando casi todo, encima. ¿no? Como casi todo, efectivamente. Sí, él era poco constante, es verdad. Pero en el caso de La Última Cena le dedicó 3 años de su vida. Y eso para Leonardo tuvo que ser, bueno, un mundo, ¿no? Él que estaba acostumbrado a cosas más rápidas. Cuando alguien le dedica 3 años a algo, es porque estudia muy bien lo que quiere contar en ella. No es una obra superficial. Y eso es lo que me hizo detenerme en La Última Cena, ¿no? Sabía que si Leonardo le había dado 3 años es porque quería haber contado algo muy importante. Y por eso elegí esa y no la Gioconda o la Virgen de las Rocas o, en fin, cualquiera de las otras obras del maestro. A ver, dice. A ver, por aquí. Juana. Habla. Buenas tardes. Me gustaría Ari. hacer una pregunta también sobre. ¿Puedes poner la cámara, por favor, Ari? Es que no tengo, estoy con la torre también. Ay, les da vergüenza. Qué vergonzosos son. La excusa de que no tienen. No pasa nada, Ari. Adelante. Bueno, quería preguntar sobre el cambio de actitud del padre Leire al final del libro hacia el pueblo cátaro. Y quería preguntar si es un mensaje que querías dar de reflexión sobre la forma de entender otras culturas, otras religiones, el cambio de un inquisidor a tratar así a una cultura distinta. Bueno, a mí lo que me seduce de mi aproximación a la fe cátara, ¿no? a la herejía cátara, es esa insistencia que tienen los cátaros de que para llegar a la divinidad, a Dios, no se necesitan intermediarios, que de alguna manera no necesitas un sacerdote o un sacramento para comunicarte, ¿no? con lo más alto. Claro, eso la Iglesia de la época, imagínate, no lo podía tolerar, ¿no? La Iglesia necesitaba reivindicar su papel de mediadora para ocupar el lugar en el que estaba situada, ¿no? Y el hecho de que Leire se dé cuenta de eso al final de la novela es, entre otras cosas, también un guiño fíjate, es un poco rebuscado, ¿no? Pero es buscar un guiño al propio proceso creativo de los artistas, ¿no? Un artista, cuando logra el eureka, cuando logra la inspiración y centrarse en su obra y alumbrar una obra maestra, es casi como si hubiera hablado directamente con algo divino, ¿no? Como si se hubiera conectado con la fuente, con algo que le ha iluminado por dentro. Es casi un proceso cátaro, ¿no? El de la creatividad. Y quería rendir homenaje un poco a eso, ¿no? Leire, a raíz de su investigación y a través de su peripecia, termina, en fin, descubriendo que tiene también esa chispa dentro y le ilumina, ¿no? Por eso luego al final Leire termina sus días en Egipto, en una cueva, escribiendo esta especie de memorias, ¿no? Que es la cena secreta,
porque Egipto fue el lugar de muchas de estas herejías o de la tradición gnóstica primordial del cristianismo, de la que bebieron los cátaros, ¿no? Mi idea en aquella época, cuando escribí la novela en 2004, es que quizá en algún momento podría escribir una segunda parte, ¿no? Y que Leire podría reemerger ya en tierras egipcias. Pero bueno, al final la vida de un escritor es muy complicada, ¿no? Y terminé volcado en otras tramas y en otras historias y no le di pista al padre Leire para regresar. A lo mejor algún día lo hago, no lo sé. A ver, dice por aquí. En muchas historias de ficción que se basan en hechos reales, aparece algún personaje histórico, dice, pero en este libro aparecen muchos. ¿A qué se debe? Pues se debe sobre todo al proceso de documentación de la novela. Yo cuando me pongo a trabajar en una novela paso un largo tiempo investigando el contexto y los personajes que me pueden servir para la trama, ¿no? Y es verdad que en el caso de La cena secreta, pero pasa en otras también de mis obras, hay muchos personajes que son de verdad. Por eso al final del libro hay un apéndice donde vienen especificados los personajes que son realmente históricos y los personajes que son imaginarios para que el lector también se sitúe mejor, ¿no? Pero vamos, a lo que quiero conducir al lector es a la sorpresa, ¿no? Que de repente descubra personajes que son absolutamente alucinantes, pero que en realidad existieron de verdad, ¿no? A mí eso digamos que esa sensación lectora a mí me divierte mucho, ¿no? Cuando entro en una novela que no es mía, descubro un personaje de verdad que es increíble y al final de la novela, en fin, me desvelan que ese personaje existió y que hizo lo que dice la novela que hizo. A ver, ¿de qué le fascina del artista Leonardo da Vinci? Pero bueno, yo creo que ahí ya... Bueno, es que es una mente fuera de su tiempo. Yo, fíjate, cuando estudié sobre todo muchas de sus notas, de sus taccuini, ¿no? De sus cuadernos, y sobre todo los cuadernos anatómicos en los que él reconstruye cómo es el cuerpo humano por dentro, descubrí a un Leonardo que me fascinó, ¿no? Leonardo practicó autopsias en secreto, tanto en Milán como en Florencia, en secreto porque estaban prohibidas, ¿no? Aquello era necromancia, o sea, era un pecado horroroso, ¿no? Esto de abrir las vísceras a alguien para ver el futuro, ¿no? Pues pensaban que el que abría un cuerpo humano buscaba eso, ¿no? Bueno, pues lo llegaron a acusar en algún momento de necromancia cuando él practicaba estas autopsias, cuando él en realidad lo que quería hacer era saber por qué el cuerpo humano es como es. Y lo que hizo fue levantarlo en capas. De alguna manera, Leonardo tenía mente de... A ver cómo explicároslo. Tenía mente multimedia, ¿no? Mente de DVD, de meter un disco en el ordenador o acceder a una imagen e irle quitando capas al 3D para ver lo que hay debajo, ¿no? Eso es lo que quería hacer Leonardo. Y esa es la mente que a mí me fascina de este personaje. Lo que aplica a la anatomía, lo aplica también al arte, lo aplica también a la música, lo aplica a la arquitectura. Leonardo diseñó ciudades en las que el tráfico debería ir por conductos subterráneos para no producir alteraciones en la vida normal, que es algo que ahora vemos en grandes diseños de ciudades del futuro, ¿no? En fin, Leonardo era, desde luego, un talento, un hombre fuera de su molde. A ver, dice por aquí, ¿cuánto de real hay en sus libros, en su vida real? Como en mi vida real. O sea, mi vida real... Bien. Dice, es que creo que está redactado, dice, ¿cuánto de su vida real hay en sus libros? Ah, bien, perfecto. Vale. Bueno, esta es una pregunta recurrente, ¿no? Para los autores. Y en mi caso tiene una respuesta bastante clara, ¿no? Mi primera novela, mi ópera prima, que es La Dama Azul, que también está traducida también en Italia, en Bulgaria y en Polonia, es una novela que es más autobiográfica. De alguna manera yo quería
contar la historia de una monja de clausura del tiempo de Felipe IV en España, del tiempo de Velázquez, pero lo hice desde la perspectiva de un periodista de investigación que se iba encontrando con cosas sobre esa monja en el siglo XX, ¿no? Bueno, ahí sí que hay mucho de mí. Pero una vez escrita esa novela, en las siguientes novelas yo ya no necesito hablar de mí, ¿no? Ya puedo construir con más libertad personajes de ficción y aunque algunos tengan rasgos míos, no necesariamente son muchos ni importantes. En el caso del padre Leire, el protagonista narrador de La cena secreta, quizá es su amor por los libros, por los acertijos, por contar ventanas, por ejemplo, en edificios y ver si eso tiene algún sentido, sí que sea un rasgo mío, pero todo lo demás, desde luego, es del padre Leire, ¿no? A ver, por aquí dice, en el libro nos presenta los enigmas del cuadro de la última cena. En él vemos que no hay ni santo grial ni Eucaristía. ¿Piensa que es una especie de conspiración de Leonardo contra la Iglesia? Bueno, algo hay. Leonardo no le caía muy bien, digamos, la jerarquía eclesiástica. Quizá porque nunca le llamaron a Roma para pintar para el Papa, ¿no? Y esto a él, un hombre que era orgulloso, debió también de afectarle, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que Leonardo no pinta la Eucaristía ni pinta el Grial porque para el mensaje que él quería dar, que era un mensaje más cercano a la fe cátara que a la fe tradicional católica, no eran elementos importantes. Es más, eran elementos prescindibles totalmente, ¿no? Por lo tanto, él estaba pintando de acuerdo a un plan ideológico y en ese plan ideológico el Grial le estorbaba, por eso no lo pintó. A mí me vino bien que no lo pintara porque al final terminé preocupado por el Grial y acabé escribiendo años más tarde una novela sobre el Grial, ¿no? Que es El fuego invisible. A ver, dice por Yo aquí... tengo una pregunta. Vale, mejor hablad vosotros, que estoy aquí yo leyendo, chicos. Venga, Carles. Bueno, pues debido al éxito de la obra, ¿te han ofrecido alguna vez hacer algún tipo de documental o película sobre ella? Sí, de hecho, fíjate, ocurrió una cosa muy, muy curiosa que está bien que la sepáis, ¿no? Cuando la novela se publica y tiene un éxito internacional importante y llega a los Estados Unidos y se convierte en un bestseller y sale en las listas del New York Times y, en fin, en todas partes, enseguida yo recibo una llamada de Sony Entertainment, de la gran productora, para comprar los derechos, ¿no?, de la novela para hacer una superproducción, una novela. Claro, imagínate, autor español, una novela como esta que de repente tiene éxito y tal, yo hablo con Sony y firmamos un contrato, ¿no?, de producción de la novela. Lo que yo no sabía, no lo sabía nadie, es que Sony Entertainment había firmado otro contrato y estaba ya en fase de producción avanzada del Código Da Vinci de Dan Brown. Y lo que estaba haciendo al comprar los derechos de la novela, de mi novela para hacer la película, era quitar un competidor a la otra película. Es decir, comprando los derechos y no ejecutándolos, impedía que otra productora, que podía ser Paramount o, en fin, cualquiera, hiciera una película que fuera competencia de la suya. Así que durante unos años tuve esos derechos retenidos. Ahora los acabo de recuperar y estoy otra vez iniciando negociaciones para ver si podemos construir algo desde el punto de vista audiovisual. Aunque yo tengo la sensación de que La cena secreta funcionaría mejor en una serie de Netflix, por decir algo, que en una película, ¿no? Sería mejor explicarlo en 3 capítulos, por ejemplo, de 1 hora, que en una cinta de 2 horas. A ver, por aquí, mientras que otro se anima, dice, ¿estáis...? Ah, vale, mejor. Yo tengo otra pregunta, que me sorprendió mucho el personaje de Jacaranda, el español, ajá, y quería preguntar si es un personaje ficticio o en qué está inspirado, en quién. Sí, es un personaje no ficticio, totalmente construido para la situación, pero está inspirado en los muchos comerciantes españoles
castellanos que en aquella época estaban en la corte del Moro, ¿no? Yo quería que hubiera ahí un guiño en ese sentido y por eso creé a Oliverio Jacaranda. A ver, dice por aquí alguien, dice, ¿está usted interesado en el fenómeno del humanismo italiano? Sí, claro que estoy interesado. Estoy interesado en el humanismo, en cómo se construye el humanismo, cuáles son las fuentes de las que beben. A mí me fascinó mucho y me gustaría algún día escribir sobre ello, el Concilio de Florencia. El Concilio de Florencia es ese momento del siglo XV en el que las iglesias orientales y la occidental se reúnen en Florencia para discutir sobre el futuro de la fe cristiana, ¿no? Hay un intento de unificación por primera vez en 1000 años, ¿no? Y en esa reunión es donde las iglesias orientales se traen consigo muchos textos filosóficos y antiguos que en la Europa de Occidente se habían dado por perdidos, por desaparecidos. Es un momento de impacto cultural, de choque brutal del que nace buena parte del humanismo. Y sí, me interesa, por supuesto, y a lo mejor en algún momento me lanzaré sobre ello, ¿no? Pensad también que es una época en la que no solamente estamos hablando de filósofos que se traducen, estamos hablando, por ejemplo, de una expansión en la cartografía, ¿no? Se empiezan a hacer mapas cada vez más precisos. Empieza la era de los descubrimientos, ¿no? Estamos en esa época en la que los castellanos llegan a América, pero las flotas italianas también eran muy poderosas y se embarcaban como tripulación en muchos de esos otros barcos que se iban hacia América. Es un momento verdaderamente fascinante, ¿no? A ver, bien, dice aquí, por aquí. Bueno, cambiando de tema, mientras que se siguen animando, dice por aquí una alumna, dice, ¿la situación que ha originado el COVID le ha despertado inspiración para escribir una novela o acerca de la pandemia? Bueno, sí, desde luego. A mí me... La última, ¿no? Exacto. A mí me inspiró El mensaje de Pandora, ¿no? Que es un libro distinto a los que he hecho hasta ahora. Es una novela un poco más filosófica, casi es un diálogo platónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que implica a una mujer de cierta edad que vive en Grecia, en Atenas, que dirige una carta escrita, una carta como las de antes, a su sobrina de 18 años para explicarle cómo funcionan las pandemias a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo el ser humano lleva, por lo menos desde hace 10.000 años, desde que pasamos del paleolítico al neolítico y empezamos a vivir en tribus asentadas, en lugares estables, cómo empezamos a sufrir pandemias, ¿no? Bueno, es una novela curiosa porque lo que buscaba era sobre todo dar optimismo a los lectores, ¿no? Decirles, oye, nosotros llevamos 10.000 años superando pandemias sin vacunas, ¿no? Y sin el avance de la ciencia. ¿Cómo no vamos a superar esta? Por supuesto que sí, ¿no? Y ahí en ese marco es donde nace esta última novela, El mensaje de Pandora. Bueno, Juana me ha desaparecido. No sé si... Está diciendo Estefan que otra vez se va a cortar y que va a poner un nuevo enlace. Esto yo ya me voy a reír porque no sé qué pasa esta tarde. Por eso quita la cámara, porque está hablando con ella. Pero bueno, mientras que lo pone... Sí, bueno, tenemos por aquí una última conexión y ya está. O sea que, ya. Que nos dé tiempo de hacer esas preguntas que quedan. Buenas. Sí, hola. ¿Se me escucha? A ver, ¿pregunta alguien más por ahí? Sí. Sí, hay alguien que está hablando. Hay alguien que está hablando, ¿eh? Sí, hola. Buenas. Yo tenía una pregunta y era ¿cómo fue la experiencia de dotar, por así decirlo, de una personalidad a personajes históricos que obviamente usted no ha conocido? Y esa experiencia de darle palabras a sus diálogos, cómo reaccionan ante ciertos acontecimientos. Y pues muy buena pregunta, Elena, me encanta. Es una pregunta que tiene que ver mucho con el proceso de investigación de la novela, ¿no? En el caso de Leonardo fue fácil, porque Leonardo es probablemente el personaje histórico hasta el siglo XIX que más textos nos ha dejado.
De él conocemos un montón de cosas. Cuando él muere, se calcula que dejó aproximadamente unas 27.000 páginas anotadas. 27.000. Ahí había de todo. Listas de la compra, caricaturas, chistes, cotilleos, había de todo. De esas 27.000 han llegado a nosotros unas 7.000, 8.000 páginas más o menos, pero suficientes como para tener una idea de la personalidad bromista, juguetona, ¿no?, de Leonardo. Más difícil son otros personajes históricos, ¿no?, de los que no tenemos tanta información, pero sobre todo lo que suele dar muchas pistas es la correspondencia, las cartas, ¿no? Las cartas que esos personajes intercambiaban con amigos o con familiares o con amantes o con mujeres. Todo eso te da una visión más o menos de por dónde sentían, qué expresiones utilizaban. Esto, por ejemplo, va a ser un drama para los escritores del siglo XXV o XXVI cuando tengan que imaginar cómo éramos nosotros, ¿no?, en el siglo XXI, porque no vamos a dejar correspondencia material sobre un soporte material. Nuestra correspondencia va a ser los correos electrónicos, los WhatsApps, donde decimos hola, ponemos un emoticono y no decimos gran cosa de nosotros, ¿no? Claro, claro. Ahí lo van a tener más complicado, pero en el mundo antiguo, que se escribía mucho, ahí hay muchas pistas. A ver, Sandra, querías preguntar, ¿no? Hola. Venga. Hola, Sofía. Hola, buenas. Quería preguntar si el cuadro tiene tantos mensajes ocultos sobre el catarismo, ¿por qué la Iglesia en su día le permitió que haga cosas así? Bueno, hay algo que se explica en la novela también, que es la reacción que tuvo Leonardo da Vinci con los franciscanos de Milán cuando él pintó la Virgen de las Rocas, ¿no? Cuando él pinta esa obra, esa tabla, lo hace inspirado en un texto de un franciscano que se llamaba Amadeo de Portugal, que era un texto herético. Los franciscanos, cuando ven esa pintura, no les gusta y le obligan a Leonardo a corregirla. Él no la corrige, sino que la vuelve a pintar otra vez, quitando los elementos polémicos. Eso ocurre antes de que él pinte la Última Cena. Así que cuando él se dirige a los dominicos, que son además, en fin, los guardianes de la ortodoxia, ¿no?, en aquel momento, se debió cuidar mucho de no revelar sus fuentes y de no dejar claro lo que quería pintar. Por lo tanto, yo creo que lo que hizo Leonardo fue una prueba de inteligencia, ¿no? Él se puso por encima de los dominicos y en casa de la Inquisición les puso una obra herética. Es la gran burla de Leonardo. Le encaja mucho con su personalidad, ¿no? A ver. Es que como se ha borrado el chat del otro que había. Hola. Claro. Venga, Hola. en fin, a ver. Yo no tengo una pregunta, no es tanto del libro, es más para ti, pero bueno. Si siempre has escrito narrativa histórica o en algún momento has probado otros estilos de narrativa y si te han gustado o no. Bueno, lo que he publicado sobre todo es narrativa yo no diría histórica solamente, sino de trasfondo histórico, ¿no? La Cena secreta sí es una novela histórica, pero tengo otras en las que la historia está como trasfondo, ¿no? Hay un historiador o hay alguien que va a un lugar histórico sin ser una novela de época, digamos. Básicamente mis novelas son novelas de intriga que tratan de resolver algún enigma, algún secreto. Algunas están vinculadas más a cuestiones científicas que históricas, pero siempre me manejo en ese universo, ¿no? Para mí una novela tiene que ayudarte a comprender algo, ¿no? O ayudarte a resolver algo. Yo vengo antes de ser escritor, vengo del periodismo. Hice muchos reportajes, en fin, mucho trabajo periodístico sobre grandes misterios. De ahí, cuando Teresa me presentaba, que dijera que, bueno, que había colaborado en Cuarto Milenio, que había hecho cosas en ese campo. Es verdad que he hecho muchas cosas en ese campo y sigo haciéndolas, pero en ese periodismo lo único que al final puedes ofrecer a tus lectores son
dudas, ¿no? Al final un enigma es un enigma porque no tiene una solución. Pero en la novela sí que puedo utilizar la imaginación para tratar de resolver o dar un paso más para resolver ese enigma. Por eso escribo ese tipo de novela, ¿no? Una novela que me ayude a comprender o a despejar algún enigma. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Me escucháis? Sí, quería hacer yo una pregunta. Sí, Alejandro, adelante. Usted ha hablado sobre la intencionalidad de la última cena y yo quería preguntarle sobre la intencionalidad de la cena secreta. Bueno, la intencionalidad de la cena secreta es transformar la mirada del lector, ¿no? Y que cuando contemple, en este caso, la última cena, tenga una visión completamente diferente a la visión tradicional. No sé vosotros, pero yo sí recuerdo que en casa de mis abuelos, en el comedor, tenían colgada una reproducción de la última cena, ¿no? En muchas casas españolas las he visto. Era algo típico, ¿no? Que las tuvieran. Y las tenían como el eco de la fe que tenían esas personas, ¿no? En el cristianismo, y no se cuestionaban nada más, ¿no? No se daban cuenta de que no era una última cena típica, que Jesús no estaba haciendo lo que tenía que hacer en una última cena, y que había elementos que no terminaban de encajar, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho la atención cuando me puse a trabajar con la última cena y quise que el lector de la cena secreta aprendiese a mirar esa obra de arte con ojos distintos. Quedé tan motivado por esa manera de enseñar al lector a mirar de otra manera una obra de arte, que años después escribí otra obra, otra novela, con esa misma intención, que es El Maestro del Prado, ¿no? El Maestro del Prado ya no es una aproximación a una sola obra, sino a una serie de obras maestras que están en el Museo del Prado y que pueden ser leídas o interpretadas de una manera muy distinta a la explicación tradicional, que suele ser bastante simple. Gracias. A ti, Alejandra. Como se han borrado las preguntas del chat... Se han borrado las preguntas, sí. Una pena. Tenéis que formularlas de viva voz, así que... Sí, mejor. Sí. Javier, yo creo recordar una pregunta. Era que de todas tus obras, ¿cuál es la que más te gusta? Vale, bueno, eso es muy difícil, ¿no? Vosotras que seguro que sois madres muchas, ¿no? Eso de elegir entre un hijo u otro se hace tarea imposible, ¿no? Con los libros es un tópico, pero es un poco lo mismo, ¿no? Yo le tengo especial cariño quizá a La Dama Azul por ser la primera novela, porque es la que me obliga a adentrarme en los códigos de la literatura y a explicar las cosas no ya con una fórmula periodística de exposición de la información, sino con corazón, ¿no? Dándole sentimientos, emoción e intención a los personajes. Así que yo con la última cena, con La Dama Azul aprendí muchísimo, ¿no? Pero bueno, le tengo también cariño, no sé, a La Pirámide Inmortal, ¿no? Porque es una novela que escribí después de haber pasado una noche a solas dentro de la Gran Pirámide, tratando de comprender qué le ocurrió a Napoleón Bonaparte en esa tesitura en 1799. Quizá por lo que supone de reto personal, hay una implicación afectiva, ¿no? Pero obviamente a La Cena Secreta también le tengo mucho cariño, ¿no? Porque de alguna manera es la novela que se convierte en la ventana por la que yo podré mostrar mi literatura a muchos países del mundo, ¿no? Es la que se traduce en más lugares, la que arrastra otras novelas que después se traducirán también, la que me lleva a hacer giras literarias por muchos países que al final guardo en mi corazón, ¿no? Cuando la novela se publica en Estados Unidos, hago lo que los americanos llaman un book tour de 21 días por 20 estados de los Estados Unidos, con lo que implica de
logística y de distancias, ¿no? Aquello parecía una campaña electoral americana, ¿no? Yo a veces llegaba al aeropuerto y me estaba esperando una limusina para llevarme a una sala de conferencias, daba mi charla y después me llevaban a otra ciudad esa misma noche porque a la mañana siguiente, a las 5:30 de la madrugada, tenía que dar una entrevista en la televisión local en hora de máxima audiencia. Allí ven la tele muy temprano, ¿no? Bueno, pues todo eso a mí, obviamente, como ser humano, me ha aportado mucho, ¿no? Me ha dado un retorno vivencial maravilloso y hoy guardo grandes amigos en muchos países, muchos son lectores, otros son editores, algunos son periodistas, en fin, gente del mundo de la cultura que ya forma parte de mi universo mental. Yo creo que lo más bonito de la vida es vivirla, ¿no? Es conectarte con otros y eso me lo ha dado la literatura. Una cuestión. ¿Visitas los lugares que luego recreas en las novelas? Porque debe ser apasionante de ser así. Sí, lo hago siempre. Envidia, envidia. Sí, bueno, a ver, yo algunos de esos lugares los he visitado pues como mochilero, ¿no? En fin, cuando yo empiezo en esta historia, los recursos eran pocos, ¿no? Y muchas veces aprovechaba que tenía que hacer un viaje de trabajo con el periódico, ¿no? Pues para escaparme un día más y ver una iglesia o ver un lugar que me interesaba. Luego ya cuando las novelas se convierten en bestseller ya me puedo pagar un hotel, ¿no? Y eso es maravilloso. Y entonces ya lo hago de otra manera. Pero sí, siempre los visito. Y algunas veces el tener ese hábito me lleva a situaciones un poco raras, ¿no? Me pasó, por ejemplo, estudiando para El Ángel Perdido. El Ángel Perdido es una novela que empieza en Santiago de Compostela, pero termina en el monte Ararat, en Turquía, que es una cumbre de 5.165 metros de altura. Dice la tradición turca que en esa cumbre de hielos perpetuos está todavía congelada y preservada el Arca de Noé, que fue esa la montaña donde el Arca de Noé encalló al final del diluvio y que ahí está debajo de los hielos, ¿no? Bueno, yo quise ir a ver esa montaña y monté una pequeña expedición para subir a 5.000 metros de altura y bueno, fui con un alpinista español, César Pérez de Tudela, que se brindó a acompañarme y nos pilló una tormenta de hielo y nieve muy cerca de la cumbre que casi nos dejó en el sitio. O sea, que si no hubiéramos abandonado el lugar rápidamente, probablemente hubiéramos muerto congelados, ¿no? Bueno, hasta ese límite he llevado mis historias, ¿no? ¿Por qué lo hago? Por dos razones. Una, quizá porque me he acostumbrado a eso en mis años de periodista, ¿no? En mis años de ejercicio del periodismo, yo quería visitar los lugares donde tenía lugar la noticia, mirarle a los ojos a los protagonistas de la noticia. Ejercí el periodismo justo antes y viví también el arranque de la era de Internet. Es decir, que no podías hacerle una entrevista por correo electrónico a un señor. Tenías que ir a por él, ¿no? Y eso cambia. Y dos, porque visitando el lugar y no consultando solo la Wikipedia, ¿no? Tengo información de primera mano y me puedo fijar en detalles que no están ahí, que no todo el mundo replica y que le van a dar una dimensión un poco más original al texto que quiero plantear. Bueno, pregunta. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Hola. Hola. Sí, hola, te escuchamos. Bueno, ¿yo? Sí, Sofía, sí. O Mario, que estaba también. Bueno, primero uno, luego el otro, no pasa nada. Bueno, ¿por qué cree que la obra se convirtió en un bestseller en otros países? Bueno, hay varias circunstancias, ¿no? Una fundamental es porque era su momento, ¿no? Justo unos como 3 o 4 meses antes de que se lanzara La Cena Secreta, se había lanzado con gran éxito El Código Da Vinci, ¿no? Y Dan Brown en su novela planteaba enigmas en torno a las obras de Leonardo y de repente aparece la mía focalizada
en una de ellas, que es La Última Cena, ¿no? Eso hizo que muchos editores en otros países dijeran, es que hay un Dan Brown en España, ¿no? Que de repente tiene una novela que puede seguir esa estela. Bueno, eso ayudó. Ayudó también, y creo que en mayor medida incluso, el hecho de que fuera una novela sobre Leonardo da Vinci. Quizá, en fin, los alumnos que nos están siguiendo desde Italia no sean tan conscientes de ello, pero en el resto del planeta Leonardo es un icono absolutamente increíble, ¿no? Y cuando uno piensa en Italia, uno puede pensar en la pizza, pero en lo siguiente que piensa seguro es en Leonardo da Vinci. Y eso es también un valor, ¿no? De repente había una obra que era La Cena Secreta que explicaba bien una de las obras maestras del genio. Así que yo creo que esos dos elementos ayudaron a que la novela se abriera paso internacionalmente. Mario, te toca. Hola. Hola, Mario. Yo quería preguntar si hay alguna razón por la que en la novela hay tantos personajes históricos, y no a lo mejor, como en otras que se basan en hechos reales, que hay 1 o 2 de la época. Bueno, eso es muy fácil de responder, porque quería darle verosimilitud, ¿no? Quería hacer una novela con los personajes históricos, incluso algunas de las anécdotas que se cuentan sobre Milán, o por ejemplo, cuando hablo de que Leonardo y Botticelli montaron un restaurante, todo eso es verdad, es decir, está documentado, es época, ¿no? Yo quería eso, quería construir o reconstruir, mejor dicho, un momento de la historia donde jugar con algún elemento de ficción, pero que mayoritariamente estuviera basado sobre no ficción, sobre historia. Hola. Hola, Lucía, adelante. Cuando publicaste La Dama Azul, que has dicho que fue tu primera novela, ¿te podías imaginar en algún momento que en un futuro, cuando publicases más libros, se convirtieran en bestsellers y que alcanzasen como tanta repercusión en la gente y que gustasen tanto? Bueno, yo imaginármelo sí me lo podía imaginar, es decir, por imaginármelo sí, ¿no? Pero otra cosa era que el camino fuera practicable o no, ¿no? Fíjate, ahí me di cuenta, no solo con La Dama Azul, sino con la siguiente novela, con Las Puertas Templarias, de algo que a la postre ha resultado muy importante, ¿no? Lo más importante, lo más básico para un escritor, más allá de imaginarse que va a tener un éxito internacional o sus libros van a ser bestsellers, etcétera, es encontrar su voz. Esto que parece muy raro, muy filosófico, ¿no? Muy etéreo, en realidad es muy importante. O sea, un escritor tiene que ser él o ella, escribir en conciencia, hablar de lo que realmente le importa. No escribir novela policíaca porque la novela policíaca está de moda o novela erótica porque de repente 50 sombras de Grey es un fenómeno, sino ser fiel a lo que tú quieres contar, porque en esa voz, instalado en esa voz, lo que vas a contar, lo que vas a transmitir va a ser verdad o va a parecerlo. Al final muchas veces lo que tiene que hacer es parecerlo en una cuestión como la novela. Y yo ese compromiso lo adquirí casi sin querer, de manera instintiva, con La Dama Azul, ¿no? Yo, cuando planteaba escribir a algunos editores una novela sobre una monja del siglo XVII de clausura que estaba en 2 lugares a la vez, que tenía el don de la bilocación y que le habían atribuido la cristianización de Nuevo México, Arizona y Texas sin salir de su convento en Soria, los editores me miraban raro, decían, pero ¿y esto qué clase de novela es? No la podían meter en un género. Y a mí me dio igual. Yo quise perseverar porque me parecía que era una historia interesante de contar, ¿no? Algunas veces a mis editores les planteo problemas, ¿no? Cuando les entrego una novela y no saben dónde meterla, ¿no? Dónde encasillarla. Y al final han terminado por decir, mira, esto es un Sierra, ¿no? En vez de decir esto es una novela negra o es una novela histórica o es una novela de intriga, dicen, no, esto es un Sierra.
tiene los elementos que le gustan a Sierra. Bueno, pues eso es un triunfo. Es decir, me he mantenido fiel a lo mío y he conseguido sintonizar con lectores que comparten esa inquietud. Eso es un regalo inmenso que se consigue con trabajo, obviamente. Antes ya hemos dicho que escribir muchas veces cuesta arriba, es una actividad cuesta arriba, pero también se consigue con una pizca de fortuna, de suerte, ¿no? que también tiene que haber en cualquier trayectoria. ¿Y en algún momento pensaste que tus novelas, o sea, en algún momento como que tuviste miedo a que la siguiente novela a la que sacases no fuese a tener el mismo, no sé, que fuese a ser tan importante como han sido otras? Bueno, ese miedo lo tengo cada vez que empiezo una novela, pero no por el hecho de si la novela va a llegar a más o menos lectores que la anterior, sino lo que me preocupa es si voy a saber seguir transmitiendo esa inquietud que yo tengo dentro respecto al tema de la nueva novela, ¿no? Es verdad que hay un momento, Lucía, que fue un momento delicado, ¿no? Cuando se publica La Cena Secreta y tiene este éxito mundial, es un periodo que no es inmediato. La novela se publica en España en 2004, en Estados Unidos en 2006. En ese arco entre 2004 y 2006-2007 se publica en un montón de países y se convierte en un fenómeno. Y muchos de esos editores empiezan a preguntarte, bueno, ¿y tu siguiente novela qué? ¿No? Y ahí es donde te entra un poco el temor de, uy, ¿voy a ser capaz de hacer una novela que esté a la altura de esas expectativas? Bueno, yo demoré 7 años la escritura de la siguiente novela. Y entre media publiqué un libro al que le tengo un cariño inmenso que se llama La Ruta Prohibida, que es un ensayo hecho de capítulos cortos donde explico aspectos de la historia que a mí me intrigan, enigmas de la historia que no se han resuelto y que a mí me fascinan, ¿no? Y quería compartir con los lectores de dónde vienen mis ideas, ¿no? Cuál es el origen de mi fascinación y explicarles cosas como que, por ejemplo, ahora que estamos reunidos en torno al Erasmus, ¿no? La bandera de la Unión Europea, ¿no? La bandera de las 12 estrellas, ¿no? Sobre el fondo azul. El origen de esa bandera es el Apocalipsis de San Juan. El artista que la diseñó en 1955 era un suizo que se llamaba Arsène Heinz, que se inspiró en la descripción de la Virgen que aparecerá al final de los tiempos, donde San Juan la describe como con una corona de 12 estrellas alrededor. Esa es la bandera de Europa. ¿Y por qué? Porque en la época en la que se crea la bandera de Europa, Europa tenía un problema de identidad, ¿no? Estábamos en esos años 50, después de la Guerra Mundial, queríamos construir una comunidad, en fin, próspera, que sirviera para realzarnos como comunidad, pero teníamos a los soviéticos al lado, soviéticos, no rusos, soviéticos, es la Unión Soviética, y a Turquía por otro. Si hubiéramos utilizado una cruz en la bandera, que era una propuesta, la cruz está en la bandera del Reino Unido, por ejemplo, ¿no? O de los países de Dinamarca, de Suecia, de Noruega. Si hubiéramos utilizado una cruz, no hubiéramos sido bien entendidos por soviéticos y por turcos, ¿no? Porque era un símbolo religioso, recuperaba el espíritu de las cruzadas y no dejamos buena sensación en Turquía, por ejemplo, con las cruzadas, ¿no? Así que buscamos otro símbolo. Y este genio que fue Arsène Heinz planteó la corona de 12 estrellas. Nadie se dio cuenta de que también era un símbolo religioso. Y sin embargo, lo plasmó en el símbolo que hoy nos une a todos. En cierta manera es justicia histórica, porque lo que nos une a los europeos es la cultura cristiana. Uno puede verlo desde la fe o desde la historia, pero es la cultura cristiana. Y está representada, sin querer queriendo, en el símbolo. Bueno, pues ese tipo de historias yo las incorporé en La Ruta Prohibida como libro intermedio y ya más tarde, cuando ya dije ser mismo y contar las historias que creo que debo contar, es cuando escribí El Ángel Perdido.
Así que ahí me quité todos los miedos de si un libro siguiente, un libro nuevo, tiene que ser tan exitoso o no como el anterior. Hola, otra vez. Hola, Sofía. Ay, he interrumpido a alguien otra vez, creo. A mí, no pasa nada. Perdón. ¿Quieres ir Habla. primera, Sofía? No, habla tú. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vio la obra de la cena, la última cena? Pues la primera vez que yo fui a verla, ya lo hice con la intención de que quería escribir sobre ella y fue, yo creo que a finales de 2002. A partir de ese momento, más o menos, empecé a viajar a Milán, pues una vez cada 4 meses, más o menos, para ver la obra, ¿no? No era fácil, no es fácil tampoco ahora, hay que apuntarse en una lista, esperar, en fin, bastante tiempo hasta que te dan la reserva para poder visitar la última cena, pero en cada visita obtenía una satisfacción nueva, ¿no? Y sobre todo me hizo hacerme amigo de los dominicos que todavía viven en el convento de Santa María delle Grazie y que me franquearon el acceso a los archivos del convento, donde aprendí también muchas cosas. ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuvo cuando la vio? De absoluto asombro. Era mucho más impactante de lo que me había podido imaginar. Pero bueno, esto es algo bastante común en ciertas obras de arte, ¿no? Te las imaginas de una manera porque las ves en los libros o las ves en televisión, pero cuando estás delante de ella, la obra te dice otra cosa, ¿no? Estás inmerso dentro de la obra y la cena de Leonardo es una de esas obras envolventes. Es tan grande que terminas dentro de la cena con Jesús y con los 12. Es realmente impresionante cómo la percibió, porque cuando yo veo arte no me fijo tanto en los mensajes que transmite o las cosas ocultas, por ejemplo. Es impresionante. Bueno, precisamente por eso escribí La cena secreta, ¿no? Para enseñar al lector que hay otras maneras de ver el arte, ¿no? De acercarse a él. Y sobre todo recordarle que en el arte de un determinado periodo, yo creo que hasta las vanguardias, ¿no? Todo tiene una intencionalidad. Esto es importante, ¿no? Un gesto, una mirada, hacia dónde está dirigida esa mirada, un color, todo tiene un sentido. Y cuando uno más o menos se adentra en el territorio de la simbología, lo comprende, ¿no? Yo quise, por ejemplo, leer los libros de arte o incluso las obras religiosas que leyó Leonardo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine, que la cito en la novela. Son las vidas de santos que utilizaban los pintores para pintarle los atributos de cada santo y hacerlos identificables. Bueno, pues leyendo la leyenda dorada uno comprende muchas cosas, ¿no? En fin, como ves, al final contemplar una gran obra de arte es una puerta a un universo de lecturas infinito, ¿no? Creo que Sofía, nada, por favor, Sofía García, ¿no? Era quien quería preguntar. Hola. Hola, Sofía. Quería preguntar si cree que es verdad que en cierto modo la novela histórica pretende resolver los enigmas que la historia no ha podido solucionar. Bueno, es verdad en mi caso, en el tipo de novela histórica que yo he escrito, ¿no? No es verdad en el conjunto de la novela histórica. Lo que yo observo como lector, porque además de ser escritor soy lector, es que la mayoría de las novelas históricas son recreaciones de la historia. Es decir, con lo que se sabe, le dan diálogos y le dan un contexto y le dan una emoción y reconstruyen un periodo, pero no tienen una intención de resolver un agujero negro de la historia o un enigma de la historia. Generalmente no ese es el propósito del novelista histórico. El mío sí,
Yo no me embarco en una novela histórica si no hay un enigma. En realidad no me embarco en ningún escrito si no hay un enigma, porque a mí me fascinan esos desafíos. No sé si hay alguna pregunta más. Es que no he oído nada. Si hay alguna pregunta más. Sí, Ah, yo. vale. Me Aprovechemos. Hola, buenas tardes. Venga, que queda poco tiempo ya. Venga. Sí, Ya yo también luego. Ay, de nuevo. Esto es un desastre. No, pero sé qué ya lo pasa. dejamos, que ya las últimas y ya cortamos, ya lo dejamos. Vale, yo tengo una pregunta Adelante. que es un poco más personal, no está tan relacionada con el libro. Y es que si usted tiene alguna manía a la hora de escribir, ya sea, por ejemplo, a lo mejor el lugar o algo así, que usted diga. No tengo ninguna manía llamativa, ¿no? De estas exóticas que algunos autores tienen, ¿no? Lo que necesito generalmente es que no suene el teléfono, ¿no? Así que quizá más que manía es actitud, ¿no? En el momento de ponerme a escribir, suelo descolgar el teléfono o desconectar el móvil o esconderlo en un cajón para que por lo menos no haya ningún elemento que me distraiga. Y últimamente también, esto es curioso, trato de desconectarme de internet. Escribo en ordenador, ¿no? Y bueno, ya sabéis lo que pasa con los ordenadores, que uno está escribiendo y le salta un WhatsApp o el correo electrónico suena. Para evitar todo esto, muchas veces lo que hay que hacer es cortar amarras con el mundo para conectarte con tu mundo interior, con lo que quieres contar. Vale, muchas gracias. La última pregunta. Ya, que quedan pocos minutos. Vale, voy. ¿Cree que esas novelas han sido percibidas por el público como usted quería? Volviendo a lo de antes sobre cuál fue la intención que quería transmitir con el libro. ¿Cree que han sido percibidas por el público como usted quería? Pues eso es difícil de responder, ¿no? Pero yo creo que sí, mayoritariamente sí. Aunque es verdad que una novela al final es un espejo del lector, ¿no? El autor, obviamente, guía al lector por donde más o menos quiere, pero es el lector el que se vuelca en la novela, el que se identifica, el que se emociona, el que conecta ideas, el que a veces salta incluso fuera de la novela a otras historias o experiencias que él o ella ha tenido, ¿no? Pero bueno, dicho esto, mayoritariamente creo que sí. Creo que mis lectores sí que se han implicado en las búsquedas de los protagonistas de mis obras. Gracias. A ti, Sofía. Vale, yo creo que ya... Pues, Venga, vale. Teresa. Pues nada, que ha sido un placer y vamos, yo estoy muy emocionada porque soy lectora tuya y muchas gracias por haber dedicado tu tiempo con nosotros. Nada, ha sido un placer. Me encanta que se pongan en marcha estas iniciativas y que de alguna manera nos ayuden a comprender, en este caso a través de la tecnología, ¿no? Pero también a través del proyecto Erasmus, con lo que implica, que nos ayuden a comprender que todos formamos parte de una misma comunidad, ¿no? Y tener amigos hoy nuevos en Italia, en Bulgaria y en Polonia, por supuesto también en España, es el regalo que me habéis hecho. Así que feliz de haber compartido este tiempo con vosotros. Bueno, el placer ha sido nuestro. Pues nada. Pues nada, seguid adelante y seguid invitando a escritores y a escritoras para este tipo de encuentros. Y gracias de verdad a todos los alumnos porque ha sido un placer y muchas gracias por vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. pronto. Gracias. Adiós, que tenga un buen día. Adiós. Adiós. Adiós.